Recuerden de ingresar, ahí estamos grabando ya. Recuerden ingresar los documentos, ¿sí? Así ya nos queda el registro. Bueno, los giro y vamos primero por el tercero, que es el que me pidieron. Acomodamos todo. Recuerden que si hay algo que no se ve bien, me avisan a tiempo para que podamos mover la imagen y que quede todo grabado. Bueno, a ver, era el tercero, Fibro, estaba muy emocionado. No, lo dejé por acá atrás. Bueno, lo que nos decía era que encontremos el diferencial respecto de diferentes variables. Teníamos una función a por e a la t más u al cuadrado, donde si lo miramos así, en este caso, esta expresión, si la miramos así, tenemos un montón de letras. Ahora, profe, ¿podría subir la cámara un poquito? Porque no se llega a ver. Ahí estamos. Gracias. No, al contrario, gracias por avisarme. Bueno, teníamos esa función y déjenme buscar el enunciado exactamente porque tengo copiado ahí el ejercicio nada más, pero quiero leerles exactamente lo que pedía. Acá. No, solamente daba la expresión y decía, siendo esta expresión, calcular el diferencial de y respecto de a, diferencial de y respecto de t y el diferencial de y respecto de u. Bueno, ¿qué tenemos para decir antes de comenzar? Primero que es una función definida explícitamente, ¿sí? Porque decimos que esta variable va a depender de estas otras, que según lo que nosotros tengamos que resolver, por ejemplo, en este caso, el diferencial de y respecto de a, ¿qué nos está diciendo? Que esta función y igual a toda esta fórmula tiene variable a. Todo lo que no es la variable, acá la única variable es a, todo lo que no es variable lo consideramos como una constante. Entonces, al momento de encontrar, de buscar el diferencial, recuérdense que buscar el diferencial es derivar la expresión respecto de la variable que me está diciendo, ¿no? Habíamos dicho la semana pasada que lo podemos tomar como un equivalente. Entonces, acá la variable es a. Funcionaría como si fuera nuestra x. Fíjense que acá la x no aparece. La variable que aparece es la a para esta primera parte del ejercicio. Entonces, como todo lo demás funciona como constante, cuando derivo, ¿sí? Esto sería la x a la que estamos acostumbrados. Como esta es la constante, la derivada de este término es esa constante por la derivada de a, y la derivada de a es 1, ¿sí? Porque tengo a la 1, si le saco un grado me queda a la 0, y a la 0 me da 1. La derivada de este otro término, que es la derivada de una constante, me da 0. Entonces, ¿cuál es el diferencial de de y respecto de a? Bueno, directamente podemos decir que nos da e a la t. ¿Sí? Funciona de la misma manera que si fuera una x. X acá, X acá. ¿Sí? Lo único que decimos con esta expresión es que la variable que estamos considerando es la a. Ahora, de la misma manera en la que buscamos el diferencial de esta expresión respecto de a, podemos decir, bueno, y si la variable en lugar de ser a fuera t, que es lo que nos pide acá, ¿sí? Este ya lo hicimos, lo dejo acá, ¿está bien? Ahora, si nosotros queremos encontrar el diferencial respecto de t, lo que asumimos es que la variable es t y todo lo demás es constante. Esto es como si fuera nuestra e a la x. Nosotros sabemos derivar e a la x. La derivada de e a la x es la misma e a la x. Entonces, cuando escribimos la derivada es la constante por la derivada de esa función,
que bueno, en este caso es e a la t. Si seguimos derivando, esto es una constante, y la derivada de la constante otra vez me da 0. Conclusión. El diferencial de y respecto de t es a por e a la t. Uy, ahí me están haciendo comentarios. Déjenme leerlos un momentito, a ver si por ahí es alguna pregunta de lo que estamos diciendo. ¿Por qué u al cuadrado es 0? Cuando derivamos, ¿sí? En este caso, ¿no? Bueno, en los dos nos pasó lo mismo. Fíjense, si la variable es a, esto habíamos dicho que era una constante, y la derivada de la constante, esto es como decir 4 al cuadrado. La derivada de 4 al cuadrado, que es un número, es 0. Y en este caso pasó lo mismo, porque la variable es t. Todo lo demás es constante. Ahí Camila le contestó, claro, exactamente. Se considera constante porque no tiene la variable a en el primer caso, y en el segundo porque no aparece la variable t en este término. Perfecto. Recuerden las propiedades de las derivadas. Si yo tengo i igual a una constante por, no sé, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? X al cuadrado. ¿Cómo hacemos la derivada de esto? Y prima va a ser esa constante por 2 por x a la 1, le bajo un grado. Entonces, no necesariamente hay que derivar como producto. Lo podemos hacer directamente como de esta manera. Fíjense, les hago un pasito intermedio. La derivada es igual a k por la constante por la derivada de x al cuadrado, ¿sí? Por propiedades de las derivadas. Si ustedes lo quieren derivar como producto, llegan exactamente a lo mismo. Porque en un momento, miren, vamos a hacer este ejemplo para que se convenzan. Deberían tenerlo ya medio incorporado, ¿no? Esto nos daba así, k por 2 por x. Ahora, si lo pensamos como producto, esto es u y esto es b. Entonces, ¿la derivada cuál va a ser? La derivada de k, que es una constante, es 0 por la segunda función sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. La derivada de x cuadrado es 2x. Fíjense, esto se va, porque 0 por lo que sea, se va. Me quedó esto. Como verán, llegamos exactamente al mismo resultado, ¿sí? Profe, yo tenía Sí. una duda cuando ¿Sí? lo hice con mi compañero, Sí. y es que si bien llegábamos casi a lo mismo, por ejemplo, que te queda e a la t, esa Sí. está bien, Sí. pero la otra en que la que varía es la t, y te queda a por e a la t. Sí. No sabíamos si poner por t derivada, porque no sabíamos si tomar a t como un número, una T, variable o una claro. función. Claro, t es una variable. Siempre la variable nos lo dice esto, la parte de abajo de la expresión del diferencial, nos dice cuál es la variable. Acá la variable era a, acá es t, y en el que vamos a hacer ahora, la variable va a ser u. Decir que la variable es a es, si nosotros hubiéramos tenido una expresión en función de x, por ejemplo, igual a, no sé, logaritmo de x más 5x cuadrado, sería el equivalente a decir esto, ¿sí? Vamos a buscar el diferencial respecto de x. ¿Qué es el equivalente también al decir, bueno, busco y' a ver cuánto me da? ¿Está bien? Entonces, acá la variable sería x. En nuestra expresión la x no aparece, pero nos lo dice esta forma de escribirlo. Acá la variable es a, ¿sí? Acá la variable es t, todo lo demás no es variable, ¿sí? Y es como si fuera una e a la x, en realidad la manera en la que lo tenemos que pensar. En el tercer caso, que lo que nos está pidiendo es el diferencial de y respecto de u, la variable va a ser u, por lo tanto este otro término va a ser constante. La derivada de una constante me da 0, y la derivada de u al cuadrado bajo la potencia y multiplico por u con un grado menos. O sea, bueno, esto ya no cuenta,
Me queda que el diferencial de y respecto de u es 2 por u. ¿Por qué a la t no lo tomo como constante? Eric, a ver, ¿en cuál estamos? Chan, chan, chan. En el primero lo tomamos como constante, por eso me vuelve a quedar el mismo número. Esto es como que fuera una K, un 3, un menos 6, ¿sí? Vuelve a quedar el mismo valor y lo que derivo es A. En el segundo caso, e a la t es una función, mejor dicho, e es la base de la exponencial, porque t es la variable respecto de la que estamos derivando y funciona como la derivada de una exponencial. Pero la constante la tenemos que volver a dejar, ¿sí? Miren si tuviéramos esto, y igual a 2 por e a la x. ¿Cuál es la derivada de esta expresión? Y prima es, la constante me queda, y la derivada de e a la x es la misma e a la x. ¿Sí? En este caso es análogo. A sería el 2. E a la t, en lugar de ser x la variable, acá nuestra variable dijimos que era t. Funciona de la misma manera. A ver, sigo leyendo. Cuando vos derivás 4x, claro. Ahí la tengo a Camila, qué grande Camila. Me va haciendo las aclaraciones en el chat para los compañeros. Buenísimo, sí, sí, es así tal cual. Bárbaro. Bueno, igualmente, si alguien tiene alguna duda, me dice, no pasa nada, ya saben. Bueno, ese era uno de los que sí valía la pena aclarar, que no necesariamente siempre consideramos las variables únicas a la x o a la y. Bueno, en este caso definimos y en función de las demás variables. No llegué a copiar el C. Espero un cachito. Uy, Pablo, ¿qué borré? No me acuerdo qué borré. A lo mejor esto. Igual a 2 por e a la x, y el y' dijimos que es la constante por la derivada de a la x, que sea la x. ¿Sería eso? Bueno, y a ver. Y nos está pidiendo... Ahí tenemos el 5C. Bueno, vamos a buscar el 5C. A ver si... No sé si ya puedo borrar. Voy buscando el 5C. El teorema del valor medio, sí. Bueno. Ahí borramos. El ejercicio C dice, 5C, 4, 5. Ah, no, el 4 es el de Rolle. Yo dije el teorema de Rolle y es el de el otro, el de Lagrange, el que pide el ejercicio 5. Bueno, ¿qué nos dice el teorema de Lagrange? Dice que teniendo una función
continua en un intervalo y derivable en ese mismo intervalo, ¿sí? En el intervalo abierto, podemos encontrar su derivada con una expresión. Entonces vamos a poner ejercicio 5C, ¿sí? Estamos en el TP 5. TP5. Ahí estamos. Bien. Teorema de Lagrange. Este era uno de los que habíamos quedado que veían ustedes. Tenemos una función, como para hacer un resumen, ¿sí?, de las condiciones que nos pide el teorema. Tenemos una función continua en un intervalo cerrado y a su vez necesitamos que sea derivable en ese intervalo abierto. ¿Está bien? ¿Por qué esto de que se pide que sea continua en el intervalo cerrado, pero derivable en el intervalo abierto? Si nosotros pensamos en que la derivada es un límite, cuando nos ubicamos, nos situamos en el extremo del intervalo, recordemos que al ser un límite, los límites laterales deberían coincidir. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me pongo exactamente en el borde, de un lado no tengo función, del otro lado sí. Es por eso es que pedimos que sea derivable solo en el intervalo abierto, ¿sí? Para no generar conflicto con ese punto que está al borde del intervalo que estamos considerando. Bueno, ¿qué dice el teorema de Lagrange? Dice que, dadas estas condiciones, la derivada de la función en un punto C, ese punto C corresponde a ese, es decir, pertenece a ese intervalo. También podemos encontrar la derivada como la imagen de un extremo menos la imagen del otro extremo dividido por los valores de B y A, o sea, los valores de los extremos. En particular, en ese ejercicio, la función era f de x igual a 2x sobre x cuadrado más 1. ¿Estamos bien? Y esto lo teníamos que analizar en menos 1, 3. Bueno, si nosotros analizamos esta función en este intervalo, esto lo voy a separar así porque es lo que proponía el teorema de Lagrange, ¿qué tengo que ver primero? ¿Se trata de una función continua? Y vamos a ver, fíjense, ¿cuándo en este caso de tratarse de una función racional podría no ser continua? Cuando, por ejemplo, se anula el denominador. Ahora, si miramos con particular atención al denominador, fíjense, acá la x está elevada al cuadrado. Por lo tanto, le ponga el valor que se me ocurra, nunca me va a dar, en este caso, un valor negativo, por ejemplo, ¿sí? ¿Y por qué pienso que el problema podría ser que esto me diera un valor negativo? Porque si todo esto llegara de alguna manera a valer menos 1, el denominador sería 0. Pero la verdad es que esto nunca puede darme negativo, porque está elevado al cuadrado. A lo sumo me puede dar 0, pero de todas maneras, 0 más 1 me daría 1. Entonces, este denominador, x cuadrado más 1, es distinto de 0 para cualquier valor de x que se me ocurra. Por lo tanto, no voy a encontrar un punto para el cual, un valor de x para el cual esta función no exista. Voy a encontrarme siempre la imagen. ¿Está bien? ¿Esto de qué depende en particular en esta función? Depende exclusivamente del denominador. Voy a tener dominio todos los reales. Entonces, el dominio de mi función son todos los reales. ¿Eso qué me está diciendo? Que se está tratando de una función continua. ¿Está bien? Bueno, en particular nosotros vamos a trabajar en el intervalo que va de menos 1 a 3. Bien, ¿qué podemos hacer ahora que ya sabemos que se trata de una función continua? Podemos buscar
la derivada de manera tradicional y de manera de aplicar el teorema de Lagrange. Lo que vamos a hacer es, en este caso, buscar cuál es la imagen de B, cuál es la imagen de A, que son los dos extremos, ¿sí? A vale menos 1, B vale 3. Y si quiero encontrar la imagen de A, ¿qué hago? Reemplazo, vamos a ponerle acá el menos 1, reemplazo menos 1 en la fórmula y hago la cuentita. Bueno, 2 por menos 1 me da menos 2. Esto es menos 1 al cuadrado, 1. 1 más 1, 2. Menos 2 sobre 2 me da menos 1. ¿Está bien? Hacemos lo mismo con 3. Buscamos la imagen para 3. Bueno, 2 por 3 es 6. Y acá tengo 3 al cuadrado, 9, más 1, 10. 6 décimos. Si lo simplificamos, nos quedan 3 quintos. Acá nos había dado menos 2 sobre 2. Yo, por si después lo quieren revisar y dicen por qué puse menos 1, bueno, ahí lo dejamos completito. Bueno, entonces, si usamos la expresión de Lagrange para encontrar la derivada en C y después averiguamos cuál es ese C, ¿qué debería pasar? La imagen, ¿dónde estamos acá? La imagen en el extremo B, que sea, en este caso es 3 quintos, menos la imagen en A, que es menos 1, sobre B menos A, o sea, sobre 3 menos menos 1, me daría la derivada en un punto. En este caso, cuando hacemos esta resta, nos quedan 3 quintos más 1, ¿sí? Menos menos es más. O sea, 3 quintos más 5 quintos, acá estaríamos teniendo 8 quintos. Y en el denominador tenemos 4. Menos y menos me queda suma, ¿sí? 3 más 1. Cuando resolvemos esta cuenta, nos queda, tengan presente que acá debajo hay un 1, nos queda 8 sobre 20, y simplificando por 4 nos quedan 2 quintos. Bueno, a ver, ahí están haciendo algún comentario. En el denominador 3 quintos. Ah, tienen razón, miren acá. ¿Copié mal? No, está bien, fíjense, f de 3 es el 3 quintos, ahí. B es el que yo reemplacé acá por 3. Fíjense que la fórmula es B menos A en el denominador. Sí, cuando volví a mirar, miré el 3 quintos, pero no, es solamente el 3. No pasa nada. Está bien que pregunten, porque lo mismo nos pasa a todos cuando a veces buscamos la información, bueno, a veces dudamos de cuál es el que corresponde. Bueno, hasta acá nosotros encontramos con el teorema de Lagrange que la derivada en un punto C nos da 2 quintos. Bueno, pero ¿y cómo sabemos cuál es ese punto C? Lo que tenemos que hacer ahora es encontrar la derivada con la fórmula de derivada, ¿sí? O sea, f' de C, f' de X, ¿no? Es decir, después vamos a ver cuál es ese C. ¿Cuál es la derivada de nuestra función? Esta es nuestra función. Esto es un cociente. Bueno, ¿y cómo derivamos como cociente esto? La derivada del numerador es 2 por el denominador sin derivar. Menos. Ahora pongo 2x sin derivar por la derivada del denominador, que es 2x. La derivada de 1 es 0, así que no hace falta ponerlo. Todo sobre el denominador al cuadrado. X cuadrado más 1, todo al cuadrado. Bueno, ¿y acá qué nos queda?